Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Amós, capítulo 2. Estamos considerando el juicio contra Israel, versículos 6 al 16. Hace 8 días vimos un panorama general de lo que estos versículos nos presentan. La manera como este pronunciamiento del profeta es muy particular, aunque está en el contexto del juicio a las naciones. Dios le dedica un espacio muy particular a la denuncia del pecado de Israel, porque pues era su propia nación, la nación con la que Dios había hecho un pacto. El pecado de Israel es particularmente el pecado del egoísmo. La pregunta que levanta este texto, la que yo quiero dejar en sus mentes es: ¿quién es tu enemigo? Porque este texto nos presenta al israelita contra el israelita. Recuerden que la gravedad de este pecado es que lo comete el pueblo del pacto, es que lo comete en el contexto del propio Israel. Ya no es el pecado contra paganos o contra otros, sino es el pecado del hermano de sangre y de fe contra el hermano de sangre y de fe, y es un pecado contra la revelación de Dios. Específicamente veíamos que es un pecado contra lo que llamamos la segunda tabla de la ley, el amor al prójimo. Vamos en esta mañana a considerar la primera parte de esta profecía contra Israel. ¿Quién es tu enemigo? El pecado del egoísmo. Y comienza con el descargo del juez que encontramos en el versículo 6, primera parte. Vamos a leerlo. Nos vamos a detener simplemente en esto durante este sermón. Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, o no lo perdonaré. Dice Dios. Y se lo está afirmando a su pueblo, Israel: no lo perdonaré, no revocaré su castigo. Esto es irreversible. Querida iglesia, Dios no eximió a Israel del juicio a pesar de ser la nación elegida. Dice el texto: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Como decíamos la semana anterior, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, mayor juicio. Así que Israel es más responsable que las otras naciones. El apóstol Pablo sigue este mismo procedimiento y orden que encontramos acá en Amós en su epístola a Romanos. Es decir, primero denunciar el pecado de los gentiles y luego denunciar el pecado de Israel, del pueblo de Dios. Después de haber tratado con el juicio contra los gentiles en Romanos 1:18 al 2:16, Pablo pasa a condenar a los judíos en los siguientes versos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Y creo que ya lo he dicho otra vez, lo reitero: entre más estudio el libro de Amós, teniendo en mente las predicaciones que dimos sobre Romanos, encuentro más paralelos entre Romanos y Amós. Es como si Pablo hubiera seguido el bosquejo de Amós para escribir la carta a los romanos. Mire lo que dice Romanos 2, 17 al 29. Es el versículo 17. He aquí, tú, un tú incisivo, ¿no? Un tú con el dedo allá señalando. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley aprueba lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños.
que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Notan todos los privilegios? Todo lo que conocía el judío, todo lo que recibió de parte de Dios. Ahora la acusación es esta. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Esto es muy parecido a las acusaciones que leímos en Amós, capítulo 2. Continúa Pablo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, de nada sirven los privilegios que recibiste. Esos privilegios externos, la circuncisión acá específicamente, pero sabemos que tuvieron otros privilegios, la revelación especial de Dios por medio de los profetas, el templo, el sacerdocio, los sacrificios. ¿De qué sirve eso si en realidad no está operando en tu corazón? Es la pregunta del apóstol Pablo. Si pues, continúa diciendo, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. En síntesis, ¿de qué le sirvió a Israel todos esos privilegios? No los aprovecharon. Al contrario, sus privilegios no los eximieron del juicio, más bien, por el hecho de que confiaron en esos privilegios, finalmente fueron condenados. Sus privilegios fueron causa de su orgullo insensato y de su final condenación. Eso fue lo que sucedió con los privilegios de los judíos. Usted puede leer luego Romanos 3, 1 al 8, y Pablo señala precisamente eso. La conclusión de Pablo está expresada en el capítulo 3, versículo 9. Obsérvelo ahí, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? Conclusión, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, Pablo habla como judío, somos nosotros mejores que ellos? O sea, que los gentiles. ¿Somos mejores los judíos que los gentiles? Y piensa en lo que hemos estudiado en Amós, ¿no? Los pecados tan terribles de Damasco, de Siria, de Edom, etcétera, de Tiro, ¿cierto? Esos pecados terribles nos dejaron con la boca abierta, pero ahora leímos los pecados de Judá y ahora estamos leyendo los pecados de Israel. ¿Será que los judíos son mejores que los gentiles? Entonces Pablo se pregunta, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera. Y este es el asunto, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿No es la conclusión que nos debe dejar la lectura de capítulo 1 y capítulo 2? La conclusión es esta, hermanos. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Estar bajo pecado significa estar bajo el poder del pecado. Ese es el mismo mensaje de Amós. Pablo nos lo está repitiendo, dejando claro que tanto gentiles como israelitas, o sea, todo ser humano, somos transgresores de la ley de Dios. Nadie escapa de esa condenación divina. Todos, judíos y gentiles, usted y yo, todos somos transgresores de la ley de Dios y en palabras de Pablo, estamos bajo pecado. Es decir, corruptos, culpables y condenados. Repito, estar bajo pecado significa estar bajo la corrupción del pecado, o sea, una naturaleza que nos impulsa a hacer lo malo, es ser culpables por esos pecados que cometemos, pero además estamos en condenación eterna. Esa es la condenación. Esa es la situación de todo ser humano, judío o gentil. En el dictamen de la protesta de Amós, ahondaremos más en el contexto del pecado de Israel en el pacto. El pecado de Israel fue terrible porque fue en el contexto del pacto que Dios hizo con ellos. Pero hoy quiero enfatizar
la impresión que la denuncia de Amós debió generar en los israelitas. Cuando los israelitas escucharon este pronunciamiento de Amós contra ellos, eso generó un impacto muy fuerte en ellos. Y ese impacto fue fuerte por 3 razones. Vamos a considerarlas en esta mañana. 3 razones por las cuales la impresión que dejó este oráculo, esta profecía de Amós en los israelitas fue fuerte, fue terrible. Primera razón, porque no esperaban este golpe certero. Los israelitas en este punto no estaban esperando que Amós ahora diera una profecía contra Israel. Era lo que menos ellos esperaban. La ronda que realizó el león, ¿recuerdan la ronda que da el león? Les dio a los israelitas cierto sentido de seguridad y no percibieron que en realidad ellos eran la presa principal. Miren, seguramente, mientras el león pasaba de nación en nación, Damasco, Tiro, Edom, Siria, etc. Mientras pasaba de nación en nación, finalizando con Judá, yendo al centro, los israelitas que escuchaban, porque el público al que Amós le está predicando son los israelitas que escuchaban aplaudían con rabia y con jactancia. ¿No creen ustedes eso? Juicio contra Damasco, ¡qué bien! Se lo merecen. Juicio contra Tiro, por supuesto. Juicio contra Adón, ¿qué más? Juicio contra Judá, ¡uf! ¡Excelente! Decían algo así: todos estos impíos paganos se merecen el castigo divino. Sí, incluso esos orgullosos judíos que se creen más fieles que nosotros a Dios. Esa era la sensación de los israelitas mientras el león rondaba a su alrededor. Esa falsa seguridad cegó sus ojos y sus oídos, a tal punto que no vieron venir la arremetida final del león. Fue un golpe sorpresivo. En boxeo se llama un upper. Un golpe certero, inesperado, que finalmente noquea al rival. En términos del león, fue una mordida letal. No se la esperaban. Queridos hermanos, queridos amigos, el pecado precisamente hace eso con cada uno de nosotros. Hablo de la naturaleza pecaminosa que tiene todo descendiente de Adán. Esa naturaleza que usted tiene, que tiene todo hombre y mujer que nace en esta tierra desde que es concebido. Esa corrupción natural nos ciega, de tal manera que no alcanzamos a percibir el desagrado divino contra nuestros pecados. Por el contrario, esa naturaleza pecaminosa nos hace jactanciosos y altaneros. Esa ceguera nos sume en una terrible oscuridad, paulatinamente, que finalmente nos lleva a una muerte segura. ¿Usted ha experimentado ese camino de ceguera al que conduce el pecado? Déjeme darle una ilustración. ¿Han notado cómo los ojos se adaptan a la oscuridad? Piensa en eso. La capacidad que tienen los ojos para adaptarse a la oscuridad. Si repentinamente usted cambia de un ambiente de mucha luz a un ambiente de absoluta oscuridad, seguramente no va a haber nada. ¿Cierto? Pero si pasamos de un ambiente de mucha luz a uno de poca luz, nuestros ojos se adaptan casi inmediatamente. ¿Han notado eso? Claro, al principio se siente un poco desubicado, pero rápido los ojos se adaptan a la poca luz. Y luego, si pasamos a un ambiente de mayor oscuridad, los ojos vuelven a adaptarse. Es decir, si usted pasa de mucha luz a poca luz, a menos luz, poco a poco los ojos se van adaptando. Algo que no puede suceder cuando pasa de mucha luz a nada de luz. Ahí se pierde la visión. Justamente así sucede con el pecado. Poco a poco nos va sumiendo en la oscuridad. Poco a poco, paulatinamente. Mire cómo Juan nos presenta ese trágico proceso, pero también la solución divina. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10.
Esa ceguera de Israel no fue repentina. Esa ceguera de Israel se dio a lo largo de siglos. Y la ceguera que usted y yo experimentamos o podemos experimentar por el pecado se da paulatinamente. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Mira el mensaje, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Notó el proceso? ¿Notó el proceso paulatino de oscuridad que está mencionando el apóstol Juan? Pero déjenme mencionar primero la solución. ¿Observó en el texto la solución divina a la ceguera? ¿Cuál es la solución que Dios nos da para no caer en el engaño del pecado? Es simple y sencilla. Obsérvenlo ahí, en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución divina para no caer en el engaño del pecado es esta. Confesar nuestros pecados, confiando en la gracia que nos es ofrecida en Cristo Jesús. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el principio bíblico. Mire el capítulo 2, versículo 1, ahí mismo en Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es nuestra esperanza como creyentes. Y si tú estás cayendo en el engaño del pecado, siendo creyente, si sientes que estás caminando hacia la oscuridad, aquí está la solución divina. Confiesa tus pecados. Ve a Dios en el nombre de Cristo y confiesa esos pecados, porque si no los confiesas, vas a ir una etapa más hacia la oscuridad. Y en algún momento te vas a encontrar totalmente en tinieblas. El llamado de Juan es urgente, es urgente. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como no es posible no pecar, entonces él dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él va a perdonar nuestros pecados. Y dice el versículo 9 del capítulo 1, Él no solo va a perdonar nuestros pecados, sino que nos va a limpiar de toda maldad. Va a limpiar la ceguera que ha entrado entre nuestros ojos. Esto es ruego. Y con Juan les ruego que no dejen que el pecado los engañe. Que confiesen sus pecados para ir acercándose más a la luz que Dios nos provee en Cristo en lugar de ir alejándose de esa luz. Pero aún, para el no creyente aquí hay esperanza. Hay esperanza en la cruz de Cristo para aquel que aún está en su propia ceguera natural. Aquel que aún no ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Porque mire lo que Juan añade en el capítulo 2, versículo 2. Y Él, Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, en esa cruz de Cristo hay abundancia de perdón para gente de todo el mundo. Judíos y gentiles, no importa. Para Damasco, Tiro, pero para Judá y para Israel. Para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, pero para ti que hoy estás escuchando el Evangelio. Mira, el sacrificio de Cristo es un pago suficiente por los pecados. Es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, ese pago es lo único que puede alejar la ira de Dios que pesa sobre ti.
Y en ese perdón que Dios ofrece a través de Cristo, entonces nos saca a la oscuridad y nos transporta a su reino de la luz. Esta es la solución. Pero notemos el proceso de ceguera presentado por Juan. Primero, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 6. Primera etapa. Si decimos, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa es la primera etapa. Pero segunda etapa, decimos que no tenemos pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿nota el punto? Empezamos alejándonos de Dios, empezamos menospreciando los mandamientos de Dios, empezamos practicando el pecado. Al principio somos conscientes del pecado, pero luego ya decimos, no, yo no estoy pecando. Es paulatino, es progresivo, ¿cierto? Al principio aceptamos la amonestación, luego decimos, no, es que no me estás entendiendo. No es así, es que estás exagerando. Tercero, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Terrible, ¿no le parece a usted? Mira a qué oscuridad nos va a llevar el pecado, a engañarnos a nosotros mismos, autojustificarnos, y es que necesitamos autojustificarnos para pecar, ¿o no? Nos mentimos, no, es que yo no estoy pecando. No, es que eso no es pecado. No, estoy andando en la línea, pero todavía estoy de este lado. ¿No es así? Su corazón no es diferente al mío, por eso les puedo hablar de esa manera. Conozco el engaño del pecado en mi corazón y sé que es la misma manera en la que opera en el suyo. Cuarto, terrible, mire cómo avanza. Cuarto, hacemos a Dios mentiroso. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Negamos la palabra de Dios. Cambiamos lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Ahí termina el proceso. Quinto, dice el versículo 10, y su palabra no está en nosotros. Al final, ¿qué sucede? Negamos la palabra de Dios, nos alejamos de la palabra de Dios y caemos en la oscuridad. Es un proceso que comienza con negar la verdad en la práctica y termina con hacer a Dios mentiroso, negando su palabra. Eso, precisamente, fue lo que le sucedió a Israel. Al Israel que está denunciando a Amós. En este momento que escuchan al profeta, niegan todo lo que el profeta dice descaradamente. Pueden ver el pecado de los otros, pero no pueden ver su propio pecado. Están en total y absoluta ceguera espiritual. Que no nos pase a nosotros. Que no te pase a ti, que no me pase a mí. Porque no estamos exentos de eso. Pero hay una segunda razón por la cual esta denuncia de Amós debió sonar muy fuerte para los israelitas que lo escuchaban. Esa segunda razón fue la severidad de la denuncia del delito y la declaración de sentencia. Ya lo hice ver la semana pasada. La denuncia del delito es más fuerte que en los casos anteriores. Y la declaración de sentencia es más fuerte que en los casos anteriores. Déjame expresarlo de esta manera. En los casos anteriores de las naciones paganas, e incluso el caso de Judá, los golpes fueron rápidos y ágiles. Cortos. Como lo que se llama en boxeo un jab. El jab. Golpes rápidos. Ese fue en el caso de Damasco, Tiro, Sidón, etc. En el caso de Israel no es así. En el caso de Israel, como les dije anteriormente, fue un upper. Certero. Un solo golpe para tumbar al rival. La contundencia de ese golpe, o digamos lo mejor, de la mordida del león, se deja ver en las 3 secciones siguientes que suman argumento tras argumento, dejando sin oportunidad de réplica a sus contrincantes. Los versículos de esta sesión son una rápida sucesión de líneas poéticas que dejaron sin aire a los israelitas. Lea de largo, Amós capítulo 2, versículos 6 al 16. No lo vamos a hacer acá, hágalo en su casa, léalo de largo y usted va a quedar sin aire. Así quedaron los israelitas. La suma de 7 delitos, recuerdan 7 delitos, y de 8 juicios.
añadidos a la protesta de Dios, debió ser un golpe muy fuerte al orgullo israelita. A esos israelitas les gustaba escuchar más bien profecías de prosperidad nacional y de conquista internacional. Suena parecido, ¿no? A algo en nuestros días. Aquí son pertinentes las palabras del predicador. Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y mire qué interesante esto. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esa debe ser la intención del predicador, ¿o no? No para agradar a la audiencia, sino para ser fiel a la palabra. Sin embargo, mire lo que sucede. Las palabras de los sabios son ¿cómo? Procuró hablar palabras agradables y escribir rectamente. Y eso debe hacer el predicador, ¿cierto? O sea, el predicador no debe ofender porque él es el que quiere ofender. Pero cuando uno proclama la palabra de Dios, ¿qué sucede? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. O sea, el mucho estudio sin que penetre en la conciencia, sin que transforme el corazón, no sirve para nada. Y es que la palabra de Dios, ¿sabe cómo penetra nuestra conciencia para despertarnos al adormecimiento del pecado? Penetra como aguijones, como clavos hincados. Duele cuando la palabra de Dios se predica. Estos israelitas a los que Amón les está predicando eran aficionados a escuchar profecías de bendición para ellos y de maldición para sus enemigos. Si se predicaba bendiciones, amén. Si se predicaba maldiciones, no, eso no es para mí. Eso es para el otro. Le echa el codazo al que está al lado. ¿A quién le gusta que le acusen sus pecados? ¿A quién le gusta que desenmascaren su corazón? ¿A quién le gusta que le prediquen de manera fuerte? A nadie, pero es necesario para que no caigamos en el engaño del pecado. Los israelitas olvidaron que el juicio siempre comienza por casa. O sea que si Dios juzgó a las otras naciones, entonces eso no significa que la casa de Dios iba a quedar sucia, impura. En términos del salmista, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. A Israel se le olvidó eso. Si Dios está limpiando alrededor, ¿eso qué quiere decir? Que la casa también la va a limpiar. Va a llegar a la casa. Porque esa casa estaba sucia, estaba impura. Si Israel era la nación de Dios, eso entonces significaba que Dios no toleraría el pecado en su casa. Los israelitas corrompieron esos privilegios, haciéndolos más bien excusa para pecar. Olvidaron que ser el pueblo de Dios implicaba el santificados. Pues, y sed santos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Escucharon? Dios le dice a Israel, santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Notan? El pueblo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Santo. ¿Por qué razón? Porque su Dios es santo. En este momento los israelitas habían olvidado todo esto. Solo se sentían privilegiados y eximidos. Y dejaron de lado estas demandas de santidad. Y aquí entonces también vemos el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado específicamente acá? Cualquier idea de la gracia que implique indulgencia para pecar es una perversión de las Escrituras. Lo repito, hermanos. Cualquier idea de la gracia
que implique indulgencia para pecar es una perversión de las Escrituras. Hay que predicar gracia y mucha gracia, porque la salvación es por gracia. Porque la santificación es por gracia, porque la glorificación es por gracia, porque nosotros no hacemos nada, Dios lo hace todo. Hay que predicar eso. Y si acusan un púlpito de predicar demasiada gracia, nunca hay problema porque de Pablo lo acusaron lo mismo. Decían que Pablo predicaba, hagamos males para que vengan bienes, predicaba mucha gracia. Pero predicar la gracia y pararnos sobre la gracia nunca puede significar, como entendieron los israelitas, que eso nos exime del juicio divino. Y que eso entonces nos da una carta blanca para pecar cuanto queramos. Nunca podemos entender la gracia de Dios de esa manera. Nunca. Bien se ha dicho que Dios nos salva del pecado, no en el pecado. ¿Entendieron? Dios nos salva del pecado, no en el pecado. Nos sacó del pecado, no para dejarnos en el pecado. O, como también se ha dicho, la gracia que justifica también santifica. Más teológicamente. O sea que si tú has sido justificado en Cristo, tus pecados han sido perdonados, en Cristo también tienes una dotación suficiente para vivir en santidad. Son inseparables la justificación y la santificación. Y enfaticemos, para nosotros que estamos a este lado de la cruz, Israel estaba al lado de allá de la cruz, ellos no habían visto la cruz era una expectativa para ellos en tipos y sombras, pero nosotros estamos de este lado de la cruz, para nosotros la cruz ya es una realidad. Enfaticemos entonces para nosotros que ahora experimentamos la gloria del nuevo pacto, que el nuevo pacto consiste precisamente en que Dios escribe su ley en nuestros corazones y nos da el deseo y el poder para cumplir esa ley. A todo el pueblo de Cristo, a todo el pueblo del pacto. Así que, como Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para la carne, ¿esperas cosechar para el espíritu? No nos engañemos, hermanos. Pero hay una tercera razón por la que esta denuncia de Amós debió ser muy fuerte para los israelitas que lo escuchaban. Y es esta, porque Amós era de Judea. Ya lo dijimos en la introducción al libro, ¿no? ¿Dónde está predicando Amós? En Israel, la nación del norte. ¿Pero de dónde es oriundo Amós? Del sur, de Judá. Quizá hubiera sido más tolerable para ellos que un israelita, alguien de la casa, proclamara este juicio. ¿No le parece a usted? Si Dios hubiera levantado un profeta de Israel para que le predicara a Israel, quizá hubiera sido más tolerable, aunque Jesús dijo algo. Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero lo que tenemos acá en Amós es a un judío osado proclamando juicio a sus rivales de patio. Aquellos con quienes los israelitas compartían el ring, para volver a la ilustración del boxeo. Judíos e israelitas compartían el ring. Eran los dos, la nación de Dios que se dividió. Pero ellos compartían el ring como dos boxeadores, es decir, no como amigos, como rivales. Judíos e israelitas eran enemigos desde que la nación se dividió y mucho antes. Pensémoslo bien. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un desconocido, o peor aún, un enemigo nos reprende? Piénsalo. Si usted viene a alguien desconocido, alguien que es su enemigo y lo reprende, entonces, ¿su reacción cómo es? En ese caso, el orgullo duele más cuando la reprensión viene de un conocido, ¿no es cierto? Repito entonces, aquí tenemos a un judío denunciando el pecado de los israelitas. La reacción de los israelitas a la denuncia de su enemigo de Rin es claramente presentada en el capítulo 7 de Amós. Allí leemos la reacción del sacerdote Amasías, que fue enviado por el rey Jeroboam para echar al profeta ganadero de su tierra.
Leamos los versículos 10 al 13 de Amós capítulo 7. Acá está explícita la reacción. Y esa reacción sumariza todo lo que dije anteriormente. Mire cómo reaccionan los israelitas a la profecía contra ellos. En boca de un judío, de alguien del sur, no alguien de su propia tierra. Dice Amós 7, 10 al 13. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, escuchen esto, vidente, no lo llama profeta, vidente era un término más antiguo, y aquí es despectivo. Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Después tendremos que hablar más de Betel porque aparece en el capítulo 3 de Amós. ¿Qué hace este hombre Amasías, sacerdote enviado por el rey? Le dice a Amós: vete, Amós, no profetices más acá, vete a profetizar a tu propia tierra. Y eso fue una amenaza. No son palabras gentiles. Si Amós no escuchaba la advertencia, entonces lo iban a matar. En este punto, el engaño del pecado llega a su límite. La ceguera total. ¿En qué consiste esa ceguera total? Hace 8 días yo la hacía notar. Expulsar al único que tenía el mensaje de Dios. Al verdadero profeta de Dios. Es decir, al único que tenía un mensaje de esperanza para ellos. La única manera en que ellos podían ser salvos, aunque no les gustaba lo que estaban escuchando. Cuando le dicen a Amós: vete, no te queremos escuchar. ¿Sabe a quién le estaban diciendo vete? A Dios. A Jehová. Expulsar al profeta significaba sacar a Dios de sus vidas. Y vamos a hablar más de eso en el dictamen de la protesta. El punto culminante de la ceguera espiritual es cuando hacemos de lado la palabra de Dios. Nuestra única esperanza para ser sacados de las tinieblas del pecado. Siglos después, el último y gran profeta hizo la siguiente declaración que contiene una promesa explícita, pero también una advertencia implícita. Abra su Biblia en Juan capítulo 5, versículo 24, y terminamos acá. El último y gran profeta, el verdadero profeta, la máxima revelación de Dios. Dios hecho hombre. Aquí hace una promesa explícita, pero también una advertencia implícita. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En cierta medida, ese fue el anuncio de Amós para Israel. Es decir, aunque Amós está proclamando, o mejor, aunque Amós está presentando los pecados de Israel, la esperanza es que a través de esa amonestación Israel se convierta, ¿o no? La diferencia es esta. Los israelitas escucharon fue Amós. Aquí, ¿quién está hablando? Jesús, el Hijo de Dios. La diferencia es esta. Israel se confrontó con Amós, el profeta de Dios. Usted hoy se confronta con el Hijo de Dios. Y hay una diferencia del cielo a la tierra entre Amós y Jesús. Pero hay una promesa explícita. ¿Leyó usted la promesa explícita que hay acá? ¿Qué promete Jesús, el Hijo de Dios, con la autoridad que Él tiene? Lo que promete es esto: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Creerle a Jesús es creerle al Padre. Y como consecuencia de creer a Jesús, entonces se obtiene vida eterna. Y no solo eso, no solo se obtiene vida eterna, sino que no vendrá condenación, sino que pasa de muerte a vida. Esto es cierto.
Eso es absoluto. Por eso Jesús comienza diciendo, de cierto os digo, o sea, esto es verdad, esto es absoluta verdad, no le pongan duda a esto. Jesús está prometiendo vida eterna a aquel que cree en Él. Quien pone su fe en Jesucristo, resultado de oír su mensaje salvador, no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Y esa es la promesa que Jesús proclama hoy. Y si tú nunca has creído el Evangelio, esa es la promesa que Cristo te está haciendo hoy. Cree el Evangelio, cree en Jesucristo. Y entonces obtendrás vida eterna. Pero, hay una advertencia implícita. La advertencia implícita es esta. Si no oyes a Jesucristo, a quien el Padre envió, entonces no tienes vida eterna. Vas rumbo a la condenación y te espera la muerte eterna. Los israelitas dejaron de escuchar a Amós. Le dijeron a Amós, vete, y cosecharon las consecuencias de sus pecados. Fueron llevados al destierro. Pero tú, que hoy escuchas la voz del Hijo de Dios y decides no escucharlo, debes saber algo. No tienes vida eterna. Y por rechazar al Hijo de Dios vas rumbo a la condenación. Y lo único que te espera es la muerte eterna. ¿Qué harás con el mensaje que has escuchado hoy? ¿Vas a hacer lo mismo que los israelitas? ¿Rechazarlo? Decir, vete profeta. ¿Endurecerás tu corazón como aquellos israelitas orgullosos? ¿Continuarás caminando hacia la oscuridad que termina en la muerte eterna? Ruego a Dios que no sea así, sino que escuches el mensaje del Evangelio y lo creas. Viva, viva Adonai.